¿Qué tal? Ya llegamos a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Esta carta es muy fácil de leer, es muy sencilla, es muy didáctica y hasta parece que es muy actual. Puedo decir que esta es una de las cartas que más me gusta a mí meditar en los grupos parroquiales. El detenernos y ver la estructura y el tratar de profundizar en cada aspecto que el apóstol nos va mostrando. Nosotros podemos ver que el origen de la iglesia de Corintios ya se encuentra descrito en Hechos de los Apóstoles, por ahí por el capítulo 18. Y vemos que aunque San Pablo haya ido y haya predicado y haya pasado ahí más de un año tratando de formar esta comunidad, bueno, la vocación de San Pablo era ser misionero, así que tuvo que ausentarse de esa comunidad y después se entera que por ahí hay problemas. De eso no deberíamos de espantarnos. Problemas siempre va a haber, pero lo que siempre también tenemos que buscar es a Jesús y el cómo resolver esto en Jesús. Los problemas que la comunidad de Corintios empezó a experimentar es de que hubo varios misioneros, pudiéramos decir, que después de Pablo fueron. Quiero pensar que aquellos misioneros después de Pablo lo hacían todo con un muy buen corazón. Pero como siempre, ha de haber habido algunos que ellos fueron en el tiempo de Pablo, otros fueron del tiempo de Apolo, otros fueron en el tiempo de Pedro, y ahí cada uno empezó a decir, es que acuérdate que Pablo nos decía, acuérdate que Pedro nos decía, acuérdate que fulano nos decía, y empezaron como a tratar de dividir en bandos. Me gusta mucho pensar en esto, que si el día de hoy algo así sucediera, es como aquellos que dicen, pero es que yo vi en YouTube que fulano de tal decía esto, pero yo vi que fulano decía esto otro y es contrario, pero yo vi que aquello, y no se trata de eso. Aquí no se trata de escuchar quién dice qué, sino más bien de escuchar a Jesús. Y San Pablo va a tratar de poner todo el énfasis en Jesús. Esta carta de Primera a los Corintios, les decía, es muy sencilla, es muy dinámica, porque se pone un problema y se va poniendo una solución, como una tesis y una antítesis, y así va continuamente. Uno de los problemas, se los adelanté, es por ejemplo la división y cómo San Pablo va a enfocar todo en decir, es Jesús. ¿Acaso Jesús puede estar dividido? Es Jesús a quien debemos de seguir. ¿Acaso Pablo murió por ustedes? Es Jesús a quien debemos de seguir. Solamente a Jesús. Y de esa manera se tiene que ir bajando la tensión y juntos volver a la unidad. Otro de los problemas fuertes que esta carta tiene y que San Pablo escribe así como con mucha, pudiéramos decir, claridad, es sobre la moral sexual. Sí, ya había por ahí algunos problemas sobre la moralidad sexual, personas que no estaban viviendo de acuerdo al Evangelio y que ponían por excusa de que, pues, somos libres, en Cristo nos ha dado la libertad y hay mucha gracia para todos nosotros. Algo así como si alguien me dijera, pues total y me confieso y ya. A lo que San Pablo va a decir, no, tengan cuidado, porque nuestros cuerpos fueron precisamente lo que pecó y la muerte de Jesús redimió nuestros cuerpos. De tal manera que ya no nos pertenecemos y con este mismo cuerpo vamos a resucitar un día. No podemos pecar ni manchar más el cuerpo. Suficiente lo que hacemos sin querer como para que encima le agregamos más desorden. Así que este cuerpo que ha sido redimido por Jesús, que ha sido lavado del pecado y por el cual queremos experimentar una resurrección, pues hay que cuidarlo, ¿verdad? El cuerpo sí importa mucho. Así que nada de andar diciendo, total, Dios me perdona. Eso no es aceptable. Otro punto muy importante que a lo mejor está fuera de nuestro quizás experiencia cotidiana es lo referente a la comida y la comida que se ofrecía en sacrificio. Actualmente creo que nadie hace esto, pero antiguamente era muy normal que cuando hubiera una fiesta, piensa así, que le iban a ofrecer un sacrificio a un dios pagano, en realidad lo que hacían era una comida que se ofrecía a esa deidad. Y era una comida muy abundante, de tal manera que era casi común que alguien tomara de esa comida que haya sido ofrecida a aquel ídolo y después la compartiera.
Imaginemos que alguien tocaba la puerta de tu casa y te decía, mira, se sacrificó esto en el templo y te traigo a compartir esta pierna de cerdo o este lomo o estas salchichas que allá se ofrecieron, aquí te las tengo. Había cristianos que sí comían eso, sin ningún problema. Ellos sabían que comida es comida y el ídolo y el Dios, aquel a quien fue ofrecido en un ritual, pues no existe, no tiene ningún poder. El cristiano simplemente comía y ya. Pero había otros cristianos, quizás con una madurez más pequeña, que les causaba escándalo porque esa acción podía ser mal entendida. Imagina algún cristiano que todavía tenía miedo de tantos años, estuvo adorando a aquella deidad, que de repente la deja para acercarse a Jesús y luego ve un cristiano que está comiendo algo que fue sacrificado a aquella deidad. Pues los nuevos cristianos con una madurez más pequeña podían entrar en esa confusión y decir, pues entonces ¿se puede tener a los dos dioses? Ahí es donde San Pablo dice, no pienses en tu necesidad y en la comida que tienes enfrente. Piensa más bien en aquellos que te pueden ver y a los cuales puedes ser de escándalo. De tal manera que si nadie te ve y no hay nadie a quien tú escandalices, come tranquilo, ¿sabes? Que no hay ningún otro Dios más que el único Dios a quien le pertenece todo. Pero si tu acción va a escandalizar a otros, no comas. De tal manera que lo más importante es el amor. Tener cuidado de los demás y ayudar a todos a que conozcan de una manera más plena el amor de Dios. Ahora, el cuarto problema que San Pablo aborda en esta carta y que es el que más uso casi en los grupos, sin ventanear a ninguno, es la reunión o la asamblea. Pareciese que los corintios eran una comunidad muy efervescente en dones y carismas, de tal manera que podría abundar quizás el don de la profecía y de lenguas y de muchas experiencias místicas. De tal manera que a veces eso provocaba un desorden y de tal manera que a veces se empalmaba una cosa con otra, que aquellos nuevos visitantes que llegaban ahí, en lugar de ser edificados, parecía que mejor se retiraban. Y ahí es donde San Pablo empieza a decir, no, tiene que haber un orden, ¿verdad? No podemos nuestras asambleas solamente enredarnos con todas estas manifestaciones sublimes de la oración y del poder de Dios cuando los hermanos no están creciendo en el conocimiento de Jesús. Por eso lo más importante sería aquí la enseñanza y para eso tiene que haber un orden y una estructura. Es aquí donde San Pablo nos habla del símil del cuerpo o donde nos habla de que hay diferentes dones, pero es el mismo espíritu. Así como el cuerpo tiene ojo, tiene nariz, tiene oreja, tiene manos, pues así también la asamblea tiene que tener diferentes ministerios, el de la enseñanza, el de la profecía, el de sanación, pero ni uno es más que otro, todos están en función de algo. De tal manera que en las reuniones todo tiene que estar en función de algo. Y la reunión no es una asamblea en donde todo mundo tenga que experimentar sus carismas o sus devociones o sus gustos personales sobre la oración, sino más bien que Cristo sea glorificado en el conocimiento y en la enseñanza, donde todos vayan aprendiendo más y más de Jesús. Pone mucho énfasis sobre la asamblea y el cuidado de ella, en orden y decoro. Y la última parte habla sobre la resurrección. Pareciese que había algunos cristianos a los que les costaba problema entender aquello de la resurrección y de una manera muy sencilla San Pablo lo maneja como que en 3 niveles. El primer nivel de que Jesús resucitó. Es histórico y la resurrección es precisamente el poder de Dios para perdonar nuestros pecados. Sin resurrección no hubiera salvación. En la resurrección somos salvados. Pero la resurrección, además, el día de hoy, nos concede la gracia y la fuerza de poder vivir en el amor y de esforzarnos en mejorar día con día. Y además es la promesa para nosotros de que mañana vamos a resucitar. Entonces, de una manera muy sencilla y elocuente, San Pablo maneja los hechos de que Jesús resucitó de una manera contundente, porque era necesario para la salvación nuestra, porque es necesario la resurrección para vivir en el poder de Dios y poder amarnos unos a otros, y porque es la promesa de que mañana vamos a resucitar. Ay, lee esta carta.
es totalmente asombrosa, me gusta mucho, creo que es una de mis favoritas, esta y la carta a los Hebreos, pero esta carta a los Corintios es para leerla, meditarla y volver a leerla. No es muy difícil, es muy sencilla y al mismo tiempo es muy profunda y creo yo que es muy actual. Sigo orando por ustedes. Justamente el día de ayer celebré una misa con la única intención de que ustedes puedan llegar a perseverar en la lectura de la Biblia en un año y poder disfrutar cada vez más y más lo que Dios tiene que decirnos. Quizás a estas alturas tú vas a decir, uy, pues ya he leído tanto que ya ni me acuerdo qué decía el Evangelio de San Marcos. Es normal. Ahorita se trata de leerlo todo. Y si Dios lo permite, ya después iremos profundizando más y más en cada libro. Así que sigamos orando unos por otros hasta que lleguemos al conocimiento de la persona de Jesús en una manera tal que ya no podamos vivir sin Él y que Él viva en nosotros. Que tengas un excelente día.